Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 9 de noviembre del 2022. Una mañana bastante fresquecita, tenemos 25 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y una sensación térmica similar de 25 grados, bastante agradable. Bien, hay una cantidad de informaciones interesantes para compartir con todos ustedes, pero ustedes saben, como se dice el refrán, que cuando a los Estados Unidos se les da gripe, a nosotros nos da neumonía, pulmonía. Ayer hubo elecciones en los Estados Unidos de medio término, comentábamos al cerrar el programa en la parte internacional, que se discutían candidaturas en 36 de los 50 estados. Gobernadores, senadores y lo que nosotros conocemos como diputados, que son los representantes de la Cámara, de la House, de la Casa. Y en función de eso, en unos instantes vamos a hacer un cierto análisis, no vamos a adelantar nada, vamos a seguir con nuestra estructura. Primera plana del listín, pues por supuesto eso, la batalla por el Congreso de Estados Unidos se quedó corto, no era por el Congreso, no solamente por el Congreso, porque estaban las luchas por las gobernadores, ¿no? Por las gobernaciones, que es diferente de aquí. Un gobernador en Estados Unidos es un presidente prácticamente de su estado, y aquí no, los gobernadores los designa el presidente de la República, allá son votados y tienen casi ese mismo poder estatal. La batalla por el Congreso, republicanos llevan ventaja, vamos a entrar en detalle, demandan liberar cañadas de asentamientos, porque la gente se mete donde hay cañadas, se dejan, donde hay un río, por ahí el cauce vuelve, pero no se limpian los invernales. Ayer leíamos la respuesta que le daban, y como los técnicos especializados, y que sí teníamos, y que hay que continuar haciendo ese trabajo. Alarma por la creciente ola de robos. Presidente, dicen que el hombre es el único de los seres vivos, ¿no?, que tropieza 2 veces con la misma piedra. Presidente, mire cómo está la situación. Los otros días, mucha escobita nueva, barre bien, con el lío que se armó por Villamella. Después les decíamos aquí, recogía la prensa, la delincuencia no deja tranquila a la gente de aquí, de Enriquillo de Herrera. Lo conocimos aquí. Cuando no, son unas bandas que andan atracando en motores por ahí, se meten de Herrera para aquí, por San Jerónimo y esa zona. Se meten en la residencia aquí, en los cacicazgos de una senadora, de otro político. Matan uno allí, matan otro aquí, y estamos haciendo una transformación profunda de la policía. Presidente, el día a día, alarma por la creciente ola de robos. Entonces, presidente, ya hubo una persona que le dañó 24 meses de gestión en educación, dicho por su nuevo ministro, que yo lo he apoyado en todo, porque entiendo que es responsable, dice las cosas que hay que decir, como son. En la práctica veremos si no se queda en discurso, pero por lo que entiendo no será así. Pero ahí está el pasado. Usted dejó a ese hombre 24 meses ahí, 2 años haciendo politiquería, hasta presidenciable se pensó que era. Desastre con personal, desastre con las licitaciones, desastre con el sistema educativo. Hay una cosa que conoceremos en unos instantes sobre el cambio de la currícula para los maestros, o del nivel. Entonces, va a esperar que también en el sector de seguridad, en la seguridad ciudadana, nos tienen hasta aquí asesinatos, robos, 3 cooperativas asaltadas, 3 cooperativas en el Cibao. Exija resultados, presidente. El censo se convierte en un debate político mientras el gobierno sigue con su plan. Los obispos, los industriales, mucha gente lo ha apoyado. Hay unas quejas, la Fuerza del Pueblo, Vinicito, reclamaba compras que se había contratado una compañía de manera directa que depende de la ONU
que allá hay unas preguntas capicúas que tienen que ver con el tema de los haitianos y las estrategias que hay de mucha gente que roen y soplan, y de los organismos multinacionales y los países que nos quieren tirar el lío a nosotros, como vino la secretaria esa, la subsecretaria de que yo quede de Derechos Humanos, a pedir que tenemos que cargar con los haitianos vulnerables y con los dominicanos de ascendencia haitiana, que se inventó ella o se lo copiaron ese término para que venía a hablar basura aquí, que eso no es así. Aquí no tenemos ninguna ascendencia haitiana, son haitianos o son dominicanos, punto. Y no podemos cargar con los vulnerables haitianos porque no podemos con los nuestros. Entonces, después habla ACNUR, que no se pueden deportar los estados. ¿A qué estado usted cree que se estaba refiriendo? Estaba hablando no a nosotros, eso es bulto. Dicen estado, pero es a nosotros. Aquí es que se meten que migrantes. Aquí no migran nada porque ellos vienen sin documentos, sin nombre, sin marrones, se cruzan como le da la gana. No lo podemos deportar. Entonces aquí no hay nada simple y sencillo. Cuando que nos lo quieran brindar de sencillito, le pasa como a mi amigo Enrique García, el exdirector de Migración, que lo quitaron quizás porque estaba haciendo un buen, yo ni sé, porque estaba haciendo un buen papel. Y aquí hay muchísimos, como estoy hablando, muchísimos funcionarios que al presidente lo que lo hacen es quedar mal. Que dijo que iban a dar de que un carnecito, de que habitante fronterizo, ¿qué carajo es eso? ¿De dónde usted? No, que lo dice en un papel, pues aunque lo diga por ahí, si lo dice, bórrenlo, porque para eso tenemos muchísimo el poder en el Congreso. El PRM es mayoría en el Congreso. Nada más hay que borrar eso. ¿Dónde fue que lo pusieron Montalvo y compañía? Como esa cosa que negociaron ahí en el Instituto de Migración. Sí, como lo dijo Álvaro, el canciller, aquí no vamos a aceptar migrantes, ni campamentos de refugiados. Eso fue el gobierno pasado que firmaron una cosa. El gobierno pasado son Montalvo y Danilo, ese grupo que estaba ahí, con muchos de los funcionarios que hoy tiene Abinader en el gobierno. ¿Ve? Entonces, esas son cosas, aquí no hay nada sencillo, y aunque nos quieran pintar de sencillo, no es tan sencillo. Nadie está en contra del censo, nadie está en contra de que sepamos lo que necesitamos, nuestras necesidades, que midamos a las personas, que las contemos, ¿verdad? Todo eso está muy bien, pero no había por qué meter, y entonces la que ponen ahí a dirigir el censo es una pro-haitiana, que tú le buscas los tweets, yo los tengo ahí. Entonces uno dice, vendido que estamos. Entonces, cuando usted ve que son ese tipo de personas que están dirigiendo y por demás cuelan ese tipo de cosas, no, que los organismos internacionales, ¿qué tienen que ver los organismos internacionales? Son los que mandan aquí. Bueno, entonces eso se convierte en un debate político, los partidos lo apoyan, son unas preguntas capicúas que hay ahí, que después nos las van a sacar como aquel que llevaron allá a Lozano, a México, para culparnos a nosotros en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La planta que está por Asua, la barcaza en Los Negros, polémica planta llega a República Dominicana, estaría en un refugio de manatíes, en una zona de amortiguamiento, eso debió investigarse antes de... Preocupan cambios en la formación docente, vamos a entrar en eso. El colegio médico sigue en guerra con las ARS. Ese sí es un problema, le comentaba aquí ahora mismo, que ese sí es un problema que está feo, porque yo no entiendo a dónde es que vamos a llegar con eso. Es como una batalla campal que se perjudica. Yo sé que las ARS ni resuelven bien con nosotros los usuarios. Cuando uno va a buscar un medicamento le salen de que no, que eso tiene tal componente. Tengo yo que ver con componente. Que eso no lo cubre. ¿Quién carajo le autorizó a usted que eso, porque tuviera tal componente, no lo cubre? Porque yo voy con un dolor de muela porque me lo receta el medicamento el médico, o por lo que sea. Entonces tú vas con la factura y te salen con un día atrás para adelante. Entonces te sobran un dinero ahí y ya para el año que viene no lo puedes usar. Cuando tú necesites, igual que los bancos, cuando tú estés mala, que necesites el préstamo, ahí nadie te presta. Pero cuando tú no necesitas nada, te andan ofreciendo para ver si tú te fuñes con J. Bien. Vamos a entrar en materia. Vamos a arrancar con el tema internacional de las elecciones de los Estados Unidos de medio término del día de ayer.
Ayer les decía, y era lo que pronosticaban los analistas y hasta los mismos demócratas temían, que iba a haber un landslide, como se dice, una barrida de los republicanos, porque pelear contra la inflación, contra la delincuencia y la criminalidad no es fácil. Ahora, yo en algún momento les llegué a decir que gracias que el diablo tanto fuñe con el sobrino hasta que le sacó el ojo, Trump, con su campaña de negar las elecciones, y todo el que votó en contra de él lo persigue, le hace bullying y lo ha eliminado y lo ha sacado de competencia. Por ejemplo, Liz Cheney, una persona de mucha reputación y que vale 10,000 veces más que él, la hija del vicepresidente Cheney, que podrá ser quien sea, pero es una reputada conservadora republicana, que lo enfrentó y está en el comité ese de investigación. Es un ejemplo vivo. Y los 10 que votaron para el impeachment cuando se le acusaba de las relaciones con los rusos y de aquel lío que quería hacer con Ucrania, los ha hecho salir, ya no son senadores, los eliminó, le apoyó los contrarios, los sacó. Y entonces, obviamente nadie se atreve a parársele en el medio, ni McConnell, a veces a la mujer de Mitch McConnell, del Senado, minoría, que fue su secretaria de transporte, hasta le hizo bullying y racismo porque ella es de ascendencia asiática. Le dijo no sé qué cosa ahí de los chinos, que eso es un problema en Estados Unidos, agreden mucho a asiáticos y a judíos y es al antisemitismo, por eso los problemas de Kanye West ahora mismo y de Kyrie Irving, el basquetbolista, disparatando, hablando disparates, esos ignorantes sin saber la realidad del pueblo judío de toda la vida, cómo lo han perseguido, cómo le han hecho los pogroms, cómo lo han tenido en guetos, los 6 millones que le mataron en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, cómo todavía lo discriminan. Pero yo viví en Rusia, yo conozco. Y ahí hablando Trump, Putin, de nazismo allí, así, cómo lo tratan allí en Rusia. Pero bien, para no irme, entonces, todas esas cosas de Trump hizo que en los sitios pusieran sus candidatos. Por ejemplo, tan malos como ese que fue un jugador de fútbol famoso en Georgia, que están luchando todavía por está 49.2 a 48 y algo. Rafael Warnock, el actual senador, un incumbente, profesor, una persona preparada, con salta para atrás. Pero los republicanos lo que querían era que se pudiera mantener el control, no le importa quién pusieran ahí. Y se lo advirtió Mitch McConnell, que estaban poniendo candidatos que no servían para nada, para que tú veas. Entonces, el Senado está hoy día 50-50. Con uno que pierdan los demócratas, pierden el Senado. La diferencia la hace la vicepresidenta, que entonces es 51-50. Entonces, por ejemplo, eso pasó en Georgia, que está todavía, esa elección tiene que superar el 50%. Parece que no lo van a superar porque hay un candidato independiente que tiene 2% y algo. Y entonces el 6 de diciembre habrá otra elección. Si alguien no llega, que no creo que llegue el demócrata a superar eso. Pero, por ejemplo, en Pensilvania, Trump apoyaba a todo el que apoya su disparate de que él ganó las elecciones, que le robaron, que le hicieron fraude, cuando más de 60 jueces demostraron y le fallaron en contra. En Pensilvania nombró a uno ahí que después, como veía los números, se empezó a cambiar, un tal doctor Oz, que es como esos que hablan en la televisión, un médico de esos que da, pero vivía en New Jersey, se cambió para allá y bueno, se aprovechó de que el candidato demócrata le había dado un stroke, un infarto, y duró fuera de circulación como 3 meses, y se ha reintegrado y ya tiene algunos problemas, y en el último debate se vio muy mal, se entraba hasta billó, había que ponerle un teleprompter para las preguntas y ese tipo de cosas, pero el tipo al final ayer le ganó. Pero no solamente le ganó, porque el que iba como gobernador, porque es lo que decía que la prensa no lo recogía bien, el que iba por gobernador de Pensilvania, la Commonwealth de Pensilvania, como se conoce, era un tal Mastriano, que es un trompiano de esos loqueteados, de esos que estuvo el 6 de enero en la ocupación al Capitolio, entre los que estaban ahí,
que para hablando de las elecciones, que Trump ganó, que no perdió, y entonces ese gobernador, de haber ganado, iba a designar el secretario de Estado, que es el que dirige las elecciones para el 24, que eso es la estrategia que ellos habían diseñado para muchísimos sitios. En resumen, el tema del aborto, que fue lo que apostaron los demócratas desde el principio por el fallo de la Suprema Corte, Roe versus Wade, empoderó muchísimas mujeres, muchísimos votos, pero la inflación, es difícil luchar contra la inflación. Y lo que se esperaba era que ayer iba a haber una barrida, iban a perder el Senado, que iban a perder la Cámara, pero estrepitosamente. Nada de eso ha pasado. Van a perder posiblemente la Cámara, se necesitaban 218 votos, ellos van a sacar 220 y los demócratas, los republicanos van a sacar 220 y los demócratas unos 215. Van a tener control de la Cámara, como cuando le tocó, por lo general, que ese es un asunto histórico, por lo general, para que vean la diferencia, que con todo en la inflación, la metida de pata, vamos a decir de algún modo, de la Suprema Corte con ese fallo sobre el aborto, empoderó a toda la población. Muchos de esos votos han sido por esa razón, a pesar de la inflación. A pesar de la inflación y los problemas económicos que ha vivido, y la gasolina, que se metió hasta casi $6, y hay sitios donde está todavía carísima, a pesar de que ha bajado, porque una cosa es el crudo, otra cosa son los productos, los derivados. Entonces ese es otro tema, pero no voy a entrar ahí. Entonces lo que se esperaba era que arrasaran los demócratas, los republicanos, y no ha sido así. Las razones variadas. Una es esa, lo del aborto, hay mucha gente que votó por eso, el riesgo de perder la democracia por esa situación que se estaba dando, de que los republicanos iban a tener esos, como se le llaman, election deniers, los negadores de las elecciones, de los trumpianos, que iban a tomar control para las elecciones del 24, lo que Trump quería, que no se certificaran las elecciones en los estados ganadores. Por ejemplo, Brian Kemp, el gobernador de Georgia, que acaba de ganar como con 9% por encima, mientras que el Warnock, el republicano, el demócrata, le lleva casi 1% al candidato ese, al futbolista, que es un salta para atrás, acusado de mil qué sé yo cuántas cosas, que una vez sacó hasta un cosa de que él había sido policía, un lengua larga, disparatoso, pero el candidato de Trump, porque era el que le obedece a Trump, ese va a perder o va a tener que ir a una competencia en diciembre, mientras que el Brian Kemp sacó 9% por encima, que enfrentó a Trump, que quería que él nos certificara los votos, que llamó a Trump, que por eso es que lo van a someter por interferencia a las elecciones, intento de robo, que llamó al secretario de Estado de Georgia y le dijo, yo lo que necesito es que tú me consigas 11.783 votos, que eso es más que de lo que nosotros sacamos. Oye, 11.783 votos, porque él perdió. Ahora el que le lleva, Rafael Warnock, a Herschel Walker, que es el futbolista ese, le lleva como 13.000 votos, o 20. Pero no va a alcanzar el 50%, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces ese Kemp, mira, arrasó, le ganó a una activista realmente demócrata muy fuerte. Pero para que usted vea, ese no fue apoyado por Trump, él ganó. Entonces aquí un gran perdedor ha sido Trump, que ha creado las condiciones para lo que pudo haber sido definitivamente una especie de, porque se dice en Estados Unidos que las elecciones de medio término son una especie de referéndum aprobatorio de si el gobierno es bueno o es malo, y por lo general perdió Obama le dieron una pela en el 10, a Trump en el 16 ganó y en el 18 perdió, por eso es que Pelosi en la Cámara perdió el Senado. Por lo general los gobernantes en la primera mitad les pasa eso, porque tú tomas las medidas fuertes durante los primeros 2 años, por eso si te duermes ya se te hace tarde, porque te amanece de una vez. Entonces lo que se esperaba que sucediera no ha sucedido, ha sucedido lo contrario. En la Cámara la diferencia, aunque van a perder el control de la Cámara y el speaker será el republicano, en el Senado
es muy probable que puede ser que que los demócratas lo mantengan. Se está discutiendo en Arizona, en Nevada y en Georgia que habría esa segunda elección en diciembre. Porque en Pensilvania, que era de los estados pendulares, como se llaman, swing state, ganaron los demócratas. Entonces, como estaba 50-50, con uno solo que perdieran los demócratas, perdían el Senado, y no ha sucedido así. Han ganado muchísimas gobernaturas, la de Nueva York, que se temía que se iba a perder, esa misma de Pensilvania. En Arizona hay una apoyada por Trump, está muy mala en posición, está por debajo todavía, no está definido todavía, se están contando los votos, se votó adelantado más de 45 millones de personas, que fue el argumento, uno de los argumentos que viene esgrimiendo Trump, de que le hicieron fraude porque votaron eso, ahora votaron 45 millones. De esos todavía se están contando, hay estados donde hay que contarlo. O sea que veremos en el transcurso de la semana, el jueves por lo menos, una cierta definición ya de los que está pendiente, que se están contando. Ganó Ron DeSantis en Florida, que es un poco parecido a Trump y lo va a enfrentar, arrasó, ese ganó como Brian Kemp, 65-35. O sea, el gran perdedor, desde mi punto de vista, y yo me alegro mucho, porque yo soy ecléptico, como decía Hipólito, en cuanto a eso. Algunas cosas de los demócratas me gustan, muchas cosas de los republicanos me gustan. A mí el que no me cae nada bien es Trump. Para mí es Trump un delincuente, un golpista y un bullying y todas las cosas que usted quiera decir de él. Pero bueno, esa es la realidad. Un gran perdedor ha sido Trump, y una de las razones de la salvación de los demócratas en esta ocasión ha sido justamente Trump y sus candidatos. Trump y sus argumentos, donde él iba a apoyar, era hablar de las elecciones del 20, de por qué es lo que está ya preparándose para la candidatura del 24. ¿Pero por qué? Porque él entiende que siendo candidato se va a proteger de todos los temas judiciales que tiene detrás. Ese tiene más temas judiciales que muchos de esos del PLD que están en los casos Pulpo, Coral y qué sé yo cuánto. Oye, muchachos, a ese le sobran. Entonces él cree que siendo candidato por la cultura norteamericana no se le va a perseguir, pero yo pienso que ahí los Estados Unidos tendrán que demostrar si hay quien esté por encima de la ley o si la ley es para todo o no es para todos. Entonces, esos son los resultados, ya veremos, definitivamente no se dio lo que se esperaba. Se esperaba una barrida de los republicanos, nada de eso ha pasado. Aunque van a tener control de la House, de los diputados, de los representantes, va a ser en un margen muy mínimo. Lo que le va a tocar al speaker de los republicanos es negociar con los mismos demócratas, porque tiene ahí unos arnícalos, unos white supremacists, unos cucuzclanistas ahí, que ya usted sabe que lo que le hacen es daño realmente a las políticas que se probó. Entonces van a tener que negociar. Y en el Senado es muy probable, todavía no está definido, que los demócratas controlen, mantengan, y en lugar de 50-50, bueno, con 50-50 ellos están felices porque mantienen el poder. Pero lo que se esperaba no se dio. Y eso es una gran victoria para el presidente Biden, porque la historia demuestra que las elecciones de medio término en el primer mandato son unos referéndum prácticamente desaprobatorios de los gobiernos. Y en este caso, con todo y lo malo y las deficiencias del presidente Biden, en sus problemas, tú sabes, vota un cambio, se le va la onda, un sinnúmero de cosas, como quiera, mira usted, no pasó lo que se había pronosticado. Y es una gran victoria para los demócratas en ese sentido, relativa, y una gran derrota para los republicanos, que van a tener que enfocarse, que podría ser en ese caso convertir una pérdida en una ganancia. Van a tener que enfocarse en buscar mejores candidatos, no seguir atados a las locuras de este señor Trump, y ya ganaron, y ya no tienen que depender de él. Y pudieran entonces apoyar esa ganancia que tuvo DeSantis, el gobernador de Florida, pues
lo va a enfrentar y eso pudiera hacer que se cambie un poco, porque la verdad es que con Trump peligra el mundo entero y peligra la democracia, aunque hablan de que Trump no hizo guerra, que no hizo cosas, pero si el trabajo de Trump era destruir la OTAN, para eso lo puso Putin ahí. Eso fue lo que duró haciendo durante sus 4 años. Bueno, ese es más o menos un resumen de lo que hubo en las elecciones ayer de medio término. Muchísimos gobernadores demócratas que nos esperaban. Hay muchísimos candidatos nuevos, mujeres de la generación Z. Hay uno que ganó de 25 años, un muchacho. Hay muchísimas cosas interesantes realmente. No es el tema de nosotros aquí completamente, pero más o menos ese es un resumen. Por otro lado, ya vamos un poco a las cosas que tienen que ver con nosotros. Ayer detuvieron a la esposa de un gobernador haitiano que vive en Comendador, en Elías Piña, con un cargamento de municiones, de balas. Eso es lo que no estamos nosotros jugando aquí. Entonces las Naciones Unidas, mangoneando, no hacen nada, dice Ned Price, portavoz de la Casa Blanca, que hay desafíos de largo plazo en la misión esa que se supone que debe ir, que no pueden ir un solo país, que tiene que ser un equipo, pero la verdad es que todo eso que estamos viendo, esa señora y esa jipeta de esa señora, de un gobernador haitiano, entraba y salía aquí porque él era gobernador de este país o de Haití, yo no entiendo. Pasó 5 retenes y ni la paraban. Ya usted sabe lo que pasa para arriba y para abajo por ahí en esa jipeta. Y ha pasado. Dice el gobernador haitiano que vive aquí, digo por la inseguridad de allá, pero él parece que hay un jefe aquí, o es más jefe aquí que allá, que él no sabía nada de eso. En todo caso, en Matamoros, en México, ciudad fronteriza con Texas, le desbarataron un campamento de refugiados porque los haitianos andan regados por todos los lados buscándole problemas a la gente. Entonces no va a las Naciones Unidas a resolver a ver cómo se le pacifique esa nación y le dan apoyo para que puedan desarrollarse y hacer lo que tengan que hacer y puedan avanzar en esa situación de caos que viven los haitianos. Pero es bueno ver esto porque ahí en Matamoros, que hace frontera ahí con Brownsville, en Texas, ya hubo una vez un campamento de refugiados, generaron muchísimos problemas y hay que verse en ese espejo. Los albergues están rebosados, ya hubo una vez un campamento de refugiados, muchos delitos, venta de alcohol, de droga, prostitución y todo eso. Y eso es lo que nos quieren tirar nosotros con los haitianos. Vayan para el carajo. Entonces no hace nada la ONU, dando vueltas. Miren, ayer hablábamos de la información que salió de que se le había medido una norma de la MESID, ese señor que fue rector de la UAS, el Fermín, venía con eso de bajarle, porque todo es politiquería, esas son las cosas, entonces quieren que las cosas sean diferentes. ¿Cómo van a ser diferentes si está haciendo lo mismo? Cambiar para que los profesores que no pasan un bendito examen, bajarle, ponérselo fácil, píchamela suave, como se dice en pelota. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Estamos como el cangrejo, caminando para atrás. En lugar de mejorar la calidad de los profesores para que los niños aprendan, que no aprenden nada ni saben, el que van a aprender si el que lo enseña sabe menos. Ahora lo que vamos a buscar es que cualquier salta para atrás pueda, ponerse a la clase. Entonces, dice Ligia Amada que el MESID se dejó presionar de las universidades. Las universidades lo que quieren es que le llegue más gente porque no pasan el examen de admisión. Oye, ¿cómo es lo que estamos? Las universidades nosotros están como fábrica. A las que dan esas materias, como fábrica, que quieren más gente para sacar, sancochar profesores. Vaya usted a ver qué profesores. Dice un experto en matemática que la modificación es un retroceso a un sistema que no funcionaba. Oigan, el sistema no funcionaba y lo están poniendo peor. La intención de cambiar la normativa que sustenta el programa de formación arrojaron las evaluaciones que se hicieron que el 73% de los maestros del sistema educativo no mostraba un desempeño básico. Era insatisfactorio
su desempeño, el 73%, o sea que el 27% era que pasaba la prueba. Y le vamos a cambiar, como no pasan, se me quemaron todos los estudiantes, déjame yo coger la campana de Gauss. ¿Cuánto sacó el que? Entonces, ese es el 100. No sean pendejos, discúlpenme la palabra. Entonces, el 73% de los maestros del sistema educativo, un desempeño insatisfactorio. Entonces dice doña Ligia Amada que intereses económicos y políticos estarían detrás de las modificaciones. Usted puede estar de acuerdo ahí, lo económico, las universidades. Oiga el argumento de las universidades. Las universidades han presionado al MESI, se ha dejado presionar porque los profesores que entraban no pasaban el sedazo mínimo que tienen que entrar. Pero aquí las universidades lo que tienen que hacer es eso, dar un examen para la gente que vaya a entrar por lo menos tenga un mínimo de preparación, porque al final no aprenden nada ni saben nada y cuando salen no sirven para nada tampoco. Y lamentó, yo sigo creyendo, hemos sido deficientes en la formación de profesores, lamentó que se disminuya la regulación de entrada a la carrera docente. Es para sancochar los profesores, entre comillas. Dice que el que entre a estudiar educación demuestre a través de pruebas que verdaderamente tiene la calidad para poder cursar una carrera educativa, docente. Porque ¿qué le va a enseñar a un muchacho si usted no sabe nada? Pero no sabe nada porque tampoco tiene la capacidad para aprender. Porque cuando le pasan la prueba de la entrada, usted no pasa. ¿Cómo te van a poner en cuarto curso si tú no pasas de primero? Es como Canuto, mientras más viejo más bruto, es para atrás que vamos. Y tampoco, entonces, no saben, ni sirven, y tampoco estudian a tiempo completo cuando van a las escuelas, universidades. Un día a la semana. Y lo que quieren es, no presencial, como así nosotros le llamamos, ¿sabes cómo les llamamos cuando yo era estudiante? Nos escapábamos, nos íbamos a manguear para allá atrás, por allá, le llamamos brillar. Pero eso era un mal día, pero nosotros sacábamos 90 y 98 y 95 en los exámenes. Pero éramos tigres, delincuenticos. Nos íbamos a manguear, después del recreo un día cualquiera ahí. Pero eso es lo que están haciendo, que por lo menos estudien 4 días a la semana, a ver si aprenden algo. No. Y que también se le exija maestría y posgrado y especializaciones a los profesores, como se hace en la carrera militar, que es, como decían, una especialización. Tantos años en la carrera y tiene que presentarme todos los años por lo menos algo, que aprendió algo, que se preparó en algo, un título ahí de algo, y usted le paga 2,000 pesos más, 3,000 pesos más, le hace un aumento, ese es un incentivo. Y eso que esa persona sabe, ¿a quién se lo va a transferir? Al muchacho, al estudiante. No. Oigan esto. Les redujeron la cantidad de créditos para las asignaturas aplicadas. O sea, dice un especialista aquí de INTEC, hay un regreso a lo que se estaba haciendo antes y que no dio resultado. Eso, en 2 palabras, estamos como el cangrejo. Y ese señor que está en el MESI fue rector de la UAS. Por algo, la UAS ha estado como está. Me disculpan y me excusan, pero esto es economía y mercado. Venimos en breve.